Muy buenas tardes. Somos el grupo D, eh, con el doctor Andrés Sigüenza. Nosotros queremos exponer en esta tarde. Conformamos el grupo D: Osvaldo Roldán, Erika Sánchez, Eduarda Salgado y mi persona, William Guzmán. Y en esta tarde queremos hablar de, sobre el origen del derecho y, en todo caso, por qué obedecemos el derecho, ¿no? Eh, en la actualidad, el derecho es un instrumento fundamental para una buena convivencia y el orden que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hablamos de que por qué obedecemos el derecho, las personas por qué obedecen. Comprendiendo eso, es una pregunta esta pregunta es más allá de obedecer las reglas o seguir las reglas o las normativas. Entonces, es comprender por qué también dan validez a esas reglas o a esas normas, ¿no? ¿Por qué obedecen? Porque creen que son justas. Entonces, tratando de estos aspectos, topamos en especial con cuatro teorías, se podría decir, ¿no? Que es el naturalismo, que habla sobre la justicia, prácticamente de que las cosas, esto habla de, no se basa en algo que tiene que estar escrito, sino que son leyes prácticamente por la lógica que se tiene que hacer. Después viene también lo que es positivismo jurídico, que habla de que las leyes deben estar escritas, o la religión y también la moral, ¿no? Entonces, basándonos en estas teorías, hoy por hoy queremos comprender, analizando estos temas, cuál de estas teorías ha marcado más hasta la actualidad, o cuál de ellas tienen más peso en la actualidad en nuestras leyes, en nuestra constitución, ¿no? Entonces, eso queremos tratar en esta tarde, y también vamos a seguir continuando con la exposición con nuestro compañero Ángel. Gracias, compañero. Si bien es cierto, existe cuatro teorías, de las cuales me han marcado las dos teorías, la ius naturalista y el ius positivismo. Como bien decimos, el ius naturalismo proviene de la divinidad, que esto, que esto transfiere de generación en generación, que esto no se puede modificar solamente, como la palabra mismo dice, que esto proviene de la divinidad de Dios. Entonces, si el derecho no obedece, estamos yendo contra los principios de lo divino. Y para mayor comprensión, yo lo he dividido en cuatro épocas. Como se puede mencionar, la antigua clásica, sus idealistas o sus autores principales, Aristóteles y Cicerón, que esto inicia en el año de 1384 a.C., hasta terminar en la edad contemporánea en el siglo XIX y XX. Y así podemos ir hablando de cada una de las épocas y su impacto histórico que ha tenido o su más influencia, podemos decir, en las revoluciones. La Revolución Gloriosa en el año de 1688, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Como bien conocemos, que estas han tenido su impacto fuerte, y han reconocido el derecho al ser humano y la Declaración del Hombre y la Ciudadanía en el año de 1789 y la Ley Universal de Derechos Humanos en el año 1948. Y de la otra teoría, se puede decir que la teoría del positivismo, esta, como bien dice, de la posesión, que esto fue generado de una persona, más no de lo divino. Y para eso existen unos autores que son precursores, fundadores, que contradicen a la primera teoría, entre ellos Thomas Hobbes y otros autores como podemos hablar de Ham Kelsing y también divide entre los precursores y el desarrollo de esta que tuvo y la edad contemporánea, terminando como por Joseph Ravs en el siglo XX. Y aquí, como ustedes entenderán, que contradice todo a la parte de lo divino,
Y entonces, para terminar, eh, creo que estas dos corrientes han enmarcado en sí, en la vivencia del ser humano y han ido moldeando para la mejor convivencia entre nosotros. Compañera l- Eduarda, por favor. Bueno, también podríamos hablar de la relación entre derecho y religión. Los acontecimientos de la religión en el derecho han sido de suma importancia para la comprensión del origen y la evolución de normas jurídicas en la sociedad. Principalmente se podría resaltar que en las comunidades teocráticas las normas jurídicas estaban totalmente guiadas por normas religiosas, porque la religión no solo se basaba en guiar conductas propias, sino que también se basaba en establecer las bases del sistema jurídico. Podríamos poner como ejemplo los países musulmanes, en donde el derecho se sustenta en el Corán y las leyes no se distancian de la educación religiosa. Eh, Antes se creía que los delitos cometidos no solo eran una ofensa para la comunidad, sino que también era una ofensa para lo divino, por lo cual se ponía un castigo por lo divino y por la comunidad. Eh, las creencias sobre la relación entre los pueblos y sus dioses han llevado a considerar que desobedecer estos tabúes es más que una falta humana. Se trata de ofensas contra lo sagrado. Por esta razón, la religión siempre ha jugado un papel clave en la creación de normas de comportamiento que con el tiempo se convirtieron en normas legales. También se podría hablar entre derecho y moral, que han sido causa de reflexión y debate desde tiempos antiguos, ya que los dos conceptos están estrictamente ligados, porque el objetivo principal de ambos se basa en la regulación de la conducta humana dentro de una sociedad. Sin embargo, existen diferentes posturas que mantienen que son diferentes y muchas veces son contradictorias a la vez. Y otros consideran que la moral es el centro mismo del derecho. También se podría decir que se entiende como moral, que la moral es un elemento que es parte de las sociedades y que orienta diferentes tipos de conducta, guiadas a lo que se considera correcto o lo que se considera incorrecto. Incorrecto. Se podría decir también que estos principios que abordan la libertad, la responsabilidad y la racionalidad poseen una directa influencia en el tema jurídico, porque el derecho ha sido formado como dicha ciencia que regula el mundo sobre el criterio del deber ser. Y este, en lo personal, después de analizar los distintos sistemas jurídicos, podría decir que la corriente más aplicable en el contexto actual es la del sistema híbrido, ya que hoy en día no podemos depender solo de un modelo único y rígido, porque vivimos en sociedades muy diversas y complejas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, no solo seguimos el derecho civil, sino que también se reconoce el sistema de justicia indígena y eso refleja una combinación de fuentes jurídicas que funcionan mejor en la práctica. Y sigue mi compañera Erika. Bueno, nosotros también podemos hacer una comparación crítica en el cual nosotros podemos ver que el naturalismo va a defender un derecho superior ético y va a estar enraizado en lo natural o lo divino y se va a orientar también a la justicia más que al cumplimiento literal de las normas. También podemos encontrar que el positivismo se centra en la legalidad y la autoridad. Y también su prioridad es el orden, incluso si esto va a permitir alejarse de los valores. También tenemos a la religión y al derecho, en el cual ambos nos van a mostrar cómo lo sagrado del modelo de las normas jurídicas, tanto antiguas, van a seguir influyendo dentro de algunos contextos en la actualidad. Y finalmente tenemos al laicismo y la religión, en el cual nos van a explicar el proceso de seculación. Para algunos, estos van a ir de la mano y para otros deben separarse para evitar el subjetivismo y también los dogmas en la actualidad. Listo, mis estimados. Entonces,
para comprender y concluir esto de por qué obedecemos al derecho, pues son por diferentes razones, como decía nuestra compañera Eduarda, porque en algunos casos porque creemos que es justo, como dice el naturalismo, o porque es legal por lo que es el positivismo, o por la fe, lo cual es la religión, o por ciencia, lo cual es la moral, ¿no? Entonces cada persona puede tener una motivación distinta, pero todas ayudan de cierta forma para mantener el orden, ¿no? Entonces, y coincido con la compañera Eduarda que mencionaba en un sistema o una teoría híbrida, pero en mis análisis también he hecho o me he puesto a pensar de que en nuestro país como que más influencia tiene lo que es el positivismo jurídico, porque mayoría de las leyes son creadas por el Congreso y actuadas por los jueces, ¿no? Entonces, de cierta forma, en nuestro país mayor afectación tiene el positivismo jurídico.